Aquí en el Salmo 95, el rey David hace mención sobre un punto muy interesante. Salmo 95, a partir del versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero hace en el versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y por eso en el 7 dice, ¿por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego dice algo bien interesante, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, o sea, un lugar llamado Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. No han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Me llama la atención que aquí, en este salmo, el rey David hace mención y dice, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿A quién le está hablando cuando hace mención de esta escritura? Al pueblo de Israel. ¿Y cómo es posible que hace mención y dice esas palabras? Pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué entendemos cuando dice pueblo es que divaga de corazón? ¿Sí? Que no están firmes, que están perdidos, ¿verdad? Que están en todas partes, menos en donde se debe, ¿verdad? Pero dice, pueblo que divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. Imagínense, está haciendo mención al pueblo que caminó con Dios, que ha caminado con Dios años y años y años. Y dice, y no han conocido mis caminos. Pero les dice que no iban a entrar en su reposo. ¿A qué se refiere cuando hace mención de que, cuando les dice que no iban a entrar en su reposo? Ahora vayamos Hebreos capítulo 3. Vamos a estar leyendo ahí muchos pasajes, ahí seguidito, ahí mismo. Pueden verlo cada quien en su Biblia. Hebreos capítulo 3. De ahí desde vamos a ver ahí desde ahí desde el versículo 1. Vamos a leerlo así rapidito para tener mejor el contexto a lo que vamos a estar hablando. Ahí desde el versículo 1 en Hebreos 3.
Empieza diciendo ahí a partir del versículo 1 cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. Dice considerar, o sea, consideren a Jesús. Pues en el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice el 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y quiero leer ese mismo pasaje del 6, lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Lo leemos en otra versión, en el 8. Dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Dice el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, fíjense lo que acabamos de leer en el Salmo 95, y mire lo que está diciendo aquí, haciendo referencia el escritor de Hebreos a esos pasajes. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El escritor de Hebreos está haciendo mención del Salmo 95. Y vuelve a decir en el 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego dice el 12, y hace una mención muy interesante, y dice en el 12, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dice, miren, hermanos, o mirad, hermanos, dice la otra versión, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Cuando leemos estas palabras, yo creo que la mayoría hemos leído esos pasajes en algún momento y los leemos como, pues así, está diciendo que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad.
para apartarnos del Dios vivo. Pero estas palabras tienen mucha profundidad. Cuando está haciendo referencia aquí la Escritura y cuando dice, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. O sea que si yo me alejo de Dios, o vamos a decir, cuando yo me alejo de Dios, o si me llego a alejar de Dios, quiere decir que en mí, entonces, hay un corazón malo. ¿Qué dice aquí? Un corazón malo e incrédulo. ¿Qué es lo que hace que me aleje de Dios? Dice el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros de vez en cuando. Dice así. Exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Después, fíjese, vuelve a decir aquí en el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cuando se rebelaron. Y fíjense, cuando me llama la atención que dice, si oyereis hoy su voz. Ese de si oyes hoy su voz. ¿Cuándo es hoy? ¿Cuándo es hoy? Hoy. Si oyeres hoy su voz. Tal vez ayer, el mes pasado, el año pasado, en los años pasados. A lo mejor ya hemos escuchado la voz de Dios. Pero nos está diciendo la Escritura, lo vemos en el Salmo 95, que David hace referencia, y luego lo estamos viendo aquí en Hebreos, y vuelve a decir, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué significa cuando dice no endurezcas tu corazón? ¿A qué se refiere? ¿Qué entendemos cuando dice endurecer nuestro corazón? ¿Endurecer en qué forma? ¿En qué aspecto? ¿En no recibir la palabra? Es una parte, sí. ¿En no hacer conforme a la palabra? Así es, también. No endurezcáis vuestro corazón como cuando el pueblo de Israel se rebelaron contra Dios. Dice el 16, quienes fueron, es una pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y luego el 17 hace otra pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y luego dice el 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo,
sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Qué dice? ¿A causa de qué? A causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fíjense, está hablándoles a un pueblo que pudo experimentar después de que salió de Egipto milagros, pero tremendos, ¿no es así? Milagros tremendos que el pueblo experimentó vez tras vez, desde que salieron de Egipto. Podemos decir, desde antes de salir de Egipto, estando todavía ahí de esclavos en Egipto, cuando las plagas que estuvieron ahí, ellos fueron testigos presenciales de que aquellas plagas que azotaron a todo ese pueblo, a toda esa región, a ese reino, ellos mismos que estaban dentro de ese espacio, de ese lugar, esas plagas que les afectó a toda esa gente, a ese pueblo, a ellos mismos, ninguna plaga les afectó. Imagínense qué milagro tan tremendo. O sea, desde antes de salir de Egipto, este pueblo pudo presenciar, experimentar la mano de Dios sobre ellos, la bendición de Dios sobre ellos, desde antes de salir de Egipto. Ellos estuvieron ahí, vieron esos milagros, porque pues era un milagro. ¿Cómo es posible que plaga tras plaga que cayó en aquel lugar, pero exclusivamente en ese punto, en ese lugarcito donde estaba ese pueblo, a ellos nunca les tocó nada? ¿Qué casualidad? ¿Era casualidad? No. La mano de Dios que estaba con ellos, la bendición de Dios. Dios empezó a manifestarse con ellos desde antes de que salieran de Egipto. Y después de que salen de Egipto, igualmente, tremendamente, Dios se manifestó vez tras vez. Desde que salen, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y están allá acorralados cuando llegan al mar, huyendo de Faraón, y ya no pudieron, quedaron ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Para un lado venía Faraón detrás de ellos con todo su ejército. Del otro lado estaba el mar y para el otro lado el desierto. ¿Para dónde corro? ¿Para dónde corro que no me alcance Faraón? ¿Estaba el pueblo asustado? Pues claro que sí. Pero Dios llegó tarde para socorrer al pueblo. No. Dios nunca llega tarde. Llegó a tiempo. Y la promesa que Dios les había hecho, Dios siempre cumplió. Siempre cumplió. Y si hubo necesidad de hacer algo sobrenatural, como lo fueron las mismas plagas, Dios siguió haciendo cosas sobrenaturales cuando abrió el mar. Entonces, ese pueblo no tenía excusa, no tenía razón para dudar, no tenía razón para ser incrédulo. ¿Tenían razón? No había para actuar como ellos estaban actuando. No había razón para que ellos actuaran así. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió por el cual, cuando dice que el pueblo fue incrédulo y desobediente? Cuando dice que el pueblo fue incrédulo, que fue desobediente, ahí
la palabra incredulidad no se estaba refiriendo o no se refiere a una incredulidad de duda. ¿De qué? Porque a veces uno puede ser, vamos a decir, incrédulo, no creer en algo, porque tenemos duda. ¿Será? ¿No será? ¿Verdad? Y pudiera ser que tengamos algo de razón el dudar en algún aspecto, en alguna cosa, en alguna circunstancia. Y podamos tener duda. ¿Será? ¿No será? Pero en este caso, cuando hace referencia y dice que hubo incredulidad en este pueblo, aquí la palabra incredulidad no está refiriéndose a una incredulidad de duda. Porque ustedes creen que había alguna duda en ese pueblo de que Dios había hecho todo lo que había hecho, todos los milagros. ¿Verdad que no había ninguna duda? Entonces, esta palabra incredulidad, en este caso, no se refiere como a duda, sino un rechazo a creer. Ellos rechazaron creer. Ellos no quisieron creer. Es diferente. Ellos no quisieron creer. Ellos se rebelaron porque no quisieron creer. Como estamos diciendo, no había motivos en ellos para dudar después de todo lo que pasaron. Pero a pesar de todo, a pesar de todos los milagros que ellos vivieron, a pesar de todos los milagros que ellos mismos experimentaron, milagros de diferente índole, a pesar de todo eso, todavía ellos decidieron no creer. ¡Wow! A eso se refiere, a ese tipo de incredulidad se refiere. Y ¿saben una cosa? Nosotros como cristianos, quienes ya conocemos la Escritura, quienes ya conocemos la palabra de Dios, quienes ya hemos experimentado muchas cosas desde que nos convertimos, e inclusive me atrevo a decir que hemos experimentado milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Yo creo que todos de una manera u otra, hemos experimentado eso. Si nosotros hay incredulidad, esa incredulidad viene siendo como la de este pueblo. No es una incredulidad de duda, es que estamos rechazando creer. La verdad. Suena tal vez duro, y esto va para mí primero. Esa duda que pueda venir en nosotros es que estamos decidiendo rechazar creer. ¿Tenían ellos pretexto? No tenían pretexto. Ellos no quisieron creer. No tenían pretexto. Leíamos aquí este pasaje del capítulo 3. Quiero darle un repaso así rapidito. Versículo 12. Por lo tanto, tened cuidado, hermanos, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Fíjense, dice, un corazón malo de incredulidad. Cuando damos entrada a eso, quiere decir que estamos teniendo un corazón malo. ¿Y por qué dice que un corazón malo? ¿Por qué hace referencia de eso? ¿Que un corazón malo? ¿Por qué? Porque como el pueblo, ¿ustedes creen que no se puede decir que ellos tuvieron y tenían un corazón malo de incredulidad? ¿No creen que eso pudiera decir? Yo me imagino que sí.
de que verdaderamente el corazón de ellos era un corazón malo y yo pudiera decir mal agradecido, porque después de todas las bendiciones que Dios les dio, todavía ellos decidieron no creer. ¿Es así? Sí. Dice, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Entonces, ahí es donde tenemos que, y yo sé que de alguna manera lo hemos hecho, nos exhortamos los unos a los otros, exhortándonos. A veces no nos prestamos para que nos exhorten, ¿verdad? No nos gusta. Si yo soy el que yo me ando así enfriando y apartando y así alejando y todo eso, es normal que yo no quiero que nadie venga a decirme, a exhortarme. A mí no me gustaría, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, para todos. De repente pudiera haber alguien que sí, pero ahí ya es cada quien. Tenemos que tener sabiduría para saber cómo exhortar y animar a alguien que vemos que se está apartando, se está alejando. Y ahí tenemos que orar mucho antes, porque como les digo, quienes estamos en el momento de enfriamiento espiritual, no queremos que nadie nos venga a sermonear. ¿No es así? Es normal, es nuestra naturaleza. Pero aquí la Escritura está diciendo eso. Exhórtense unos a otros cada día. Y dijimos que, dice el 19, que no pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. Ahora, veamos algo interesante. En el capítulo 4, ahí en el capítulo que sigue, ahí en el versículo 1 hace mención de algo también muy interesante. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 4. ¿Cuál es la primera palabra que usa ahí? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice esta otra versión, ese mismo versículo. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su reposo, en su descanso. Fíjense, todavía sigue vigente esa promesa para todos, de entrar en su descanso, en su reposo. Por lo tanto, debemos, dice, en esta versión dice, temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Dice el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y fíjese lo que dice el 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Voy a repetir. Está diciendo, aquí el autor de Hebreos, dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. Quiero leerlo en esta otra versión para entenderlo. Pues solo los que creemos podemos entrar en su reposo o en su descanso, dice la Nueva Traducción Viviente.
los que hemos creído, podemos entrar en su reposo o en su descanso. Y está bien interesante que continúa diciendo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En el 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, vuelve a decir otra vez, ¿por causa de qué? De desobediencia. Y cuando dice que no entraron por causa de desobediencia, ¿a qué desobediencia se refiere la Escritura? ¿Qué fue lo que ellos fueron, en qué fue lo que fueron desobedientes? En que no creyeron. Fueron desobedientes en que no quisieron creer. O sea que podemos entender entonces que cuando yo no quiero creer lo que la palabra de Dios me dice, me habla, ¿estoy siendo desobediente? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Porque a veces, qué difícil, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos pasando situaciones y circunstancias difíciles. Pero está diciendo, si yo decido no creer, entonces estoy siendo desobediente. Dice el versículo 7, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día que Dios ha determinado? Hoy. Hoy, dice este versículo. Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, ahí se está haciendo referencia al Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjese lo que dice en el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. No hablaría después de otro día. O sea, cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿a qué se refiere? ¿Qué hizo Josué? Con Josué fue la generación que entró a la tierra prometida, ¿no fue así? Y entraron a la tierra prometida. ¿Y cómo que si entraron a la tierra prometida, cómo está que entonces dice aquí este pasaje? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿a qué se está refiriendo? Si entraron a la tierra prometida. Pero dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ay, gloria a Dios. Queda un reposo para ti y para mí. Y este reposo no es necesariamente la muerte, que pudiéramos pensar. No, pues sí, cuando moramos y ya vamos a descansar y vamos a la presencia de Dios. No se está refiriendo. Eso es una parte, sí, porque así va a ser. Pero no se está refiriendo a cuando muramos y que vamos a estar en su presencia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.
Sigue diciendo voy a leer la Nueva Traducción. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Dice el 11, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Dice la otra traducción, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en aquel reposo. Hagamos todo lo posible. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué entendemos? Si yo pregunto o me hago la pregunta, ¿estoy yo ya en el descanso de Dios? ¿En el reposo de Dios? ¿Estamos? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿De qué manera? ¿Estamos? ¿Estamos nosotros en ese reposo? Es interesante hacernos esa pregunta. Estamos diciendo que la incredulidad del pueblo no fue por duda, fue porque no quisieron creer. No quisieron creer. Ahora, estamos viendo y hace mención que tenemos que esforzarnos para entrar en ese reposo. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. O sea, está haciendo mención en estos pasajes, está haciendo énfasis en que el dudar o el no querer creer no es cualquier cosa. Por eso dice, esforcémonos. Porque es muy fácil que cualquier cristiano, de repente, un día nomás porque sí, no, pues por diversas razones, motivos, pretextos, de repente problema, enfermedad, lo que sea, de repente por esa razón ya no queremos creer, decidimos no querer, no seguir creyendo. No, pues a ver, ¿dónde está Dios? Si me está pasando esto. ¿Dónde está Dios? Como el pueblo, ¿verdad?, de Israel. Todo lo que habían experimentado, todas las bendiciones que habían recibido de Dios. ¿Qué decían? ¿Qué llegaron a decir? Mejor estábamos allá como esclavos, imagínense. Qué mentira. ¿Estaban mejor allá como esclavos? Claro que no. Pero cuando venía el problema, cuando venía la situación, en lugar de creer, de decir, bueno, Señor, tú nos has librado, nos has sacado, nos has bendecido de esto, de todo, podían enumerar todas las bendiciones, en lugar de acordarse y decir, y orar y decir, Señor, así como tú me has sacado de aquello y de aquello y de esto, yo sé que ahora tú me vas a sacar en esto otro. No, lo que primero decían es, mejor estábamos allá. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés, al desierto? Para matarnos. Era lo que decían. Y muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, lo hacemos y lo decimos cuando vienen situaciones y circunstancias difíciles.
Pero estamos viendo que la Escritura nos está diciendo, no, cuidado, no caigamos en ese error como ellos. O sea, está haciendo mención de que el que de repente, de un día para otro, así dudemos y lo que nos está diciendo es, no es cualquier cosa. No nos dejemos engañar. ¿Es normal que nos sintamos mal? Sí, tal vez. Es normal que nos sintamos, vamos a decir, desanimados. También, no está bien, ok, se vale. Y de que, todos pasamos y experimentamos momentos de lucha, de debilidad, de como que decimos, Señor, ¿dónde estás, verdad? Pero yo sé que estás ahí. No siento que estás conmigo, pero yo sé que estás ahí. Es diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero aquí nos está diciendo, a través de estos pasajes, nos está diciendo, cuidado, que no les suceda a usted lo que les sucedió al pueblo. Cuidado. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 4, que dice, teman. Cuando dice que no teman, está diciendo, tengan temor a la incredulidad, porque eso nos lleva y nos arrastra hacia aspectos que no queremos. Fíjense, Dios aquí está hablando de que el pueblo, aquel pueblo no pudo entrar en el reposo de Dios. Y venía a mi mente cuando Jesús, allá en Mateo 11, hace referencia a aquel pasaje tan conocido, yo creo que por todos nosotros. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les voy a dar mi reposo. Yo os haré descansar. Vengan a mí. Cuando está haciendo referencia y estamos leyendo cuando dice, hoy es el día de poder entrar en ese reposo. Y cuando está haciendo referencia ahí la escritura que dice hoy, lo leímos que dice el Salmo 95. Hoy. Vemos que el autor de Hebreos hace mención y dice hoy. O sea, ese día no se ha, vamos a decir, no ha caducado. No ha habido fecha de caducidad de que ese día fue un día específico y que ya nadie va a poder entrar en ese reposo que Dios nos está ofreciendo y nos está diciendo que Él quiere que entremos en ese reposo. Porque no era. Cuando leemos los pasajes, de repente pensamos, sí, Dios les prometió que iban a entrar en esa tierra prometida. Cuando iban a entrar en esa prometida que fluía leche y miel, ahí iban a entrar. Ese era el reposo de Dios. No, porque ellos entraron con Josué. Entraron, ¿y qué dice? Entraron a la tierra y disfrutaron de toda esa leche y miel, pero no entraron en el reposo que Dios les ofrecía. Entonces no era la tierra, no era el lugar. No es la casa. Todos queremos una casa buena, claro que sí. No es el carro. No es el trabajo.
¿Todos queremos casa mejor? Sí, y no está mal. ¿Todos queremos un carro mejor? Sí, y no está mal. ¿Todos queremos un trabajo mejor? Sí, y tampoco está mal. No me estoy refiriendo a que esté mal el que queramos tener más, como decíamos la vez pasada, dentro del orden de Dios. Claro que sí. Dios quiere prosperarnos, como decíamos. Dios quiere prosperarnos en todo. Pero nos damos cuenta que podemos tener aquella casa de nuestros sueños, creyendo que teniéndola ya vamos a ser felices. ¿Y qué sucede? Por ahí de repente, tal vez podemos tener aquella casa o aquel auto. Pero cuando lo tenemos, una vez que lo tenemos, nos damos cuenta que sí, lo disfrutamos, porque claro que sí se disfruta. Pero muchas veces, como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, disfrutó de la leche y la miel que ahí había, pero no pudieron entrar en su reposo, porque ese reposo tiene que ver con lo espiritual. No era solamente lo material. No era lo material, era lo espiritual. Y ellos no pudieron entrar, por eso dice la Escritura, por su incredulidad. Por eso dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La puerta está abierta. Queda un reposo. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, la Escritura nos está diciendo: hermanos, que Dios, leíamos el Salmo 95:10 que dice, Dios dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, que Dios no diga eso de nosotros, que estamos divagando en nuestro corazón y que no hemos conocido sus caminos, porque sí hemos conocido sus caminos. Claro que sí, y hemos experimentado su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su provisión, su protección. Todos. Que no haya en nosotros ese corazón malo, incrédulo. Todos hemos conocido esos caminos. Pero dice Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. La puerta está abierta. Hoy es el momento. Hoy. Y dice la Escritura, los que hemos creído, podemos entrar en ese reposo. ¿Quién no quiere entrar en ese reposo? Hay una puerta para ese reposo, para entrar en ese reposo seguro, apacible, feliz. Es la puerta de la fe a través de Jesús. La puerta de la fe, la puesta de la fe, poner nuestra fe en las promesas de Dios.
acerquémonos. Pues leía la hermana hace rato este pasaje. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Está diciéndonos, presten mucha atención a lo que han oído. Consideren al apóstol, a nuestro sumo sacerdote, a Jesús. No endurezcamos nuestros corazones. Tengamos cuidado de caer en ese corazón de incredulidad. El Señor quiere que todos entremos en ese reposo. Que todos podamos verdaderamente descansar. Como el Señor nos dice en su palabra. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y es cierto que en la vida cotidiana a veces hay cargas fuertes, vienen cargas fuertes, de una manera u otra, de una circunstancia u otra. Hay muchas situaciones, circunstancias que todos pasamos. Y vienen momentos fuertes, difíciles, que nuestros corazones sí se cargan. Pero el Señor nos dice en esta hora, ven a mí, si estás trabajado y cargado, y yo te voy a dar de mi reposo. Que podamos entrar en ese reposo. Si a lo mejor ha habido a través de estos tiempos, de estas situaciones, momentos así de incredulidad, momentos de duda, de desánimo. Dios conoce que como seres humanos, en algún momento todos vamos a pasar por eso. El mismo Señor Jesús, dice la Escritura, que antes de que fuera crucificado, ¿qué dice? Que estuvo orando y que sudó como gotas de sangre y clamó al Padre y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor nos está diciendo, ven a mí si estás cargado, si estás cansado por el trabajo, por la rutina. Ven a mí, entra en mi reposo. Yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar descanso.